Esta semana las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y el Senado pidieron que Claudia Sheinbaum deje la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para dar paso a una investigación realmente independiente del colapso en la línea 12 del metro, porque ella, dicen en el PAN, no puede ser juez y parte. Adicionalmente, hoy la senadora Kenia López Rabadán presentó una solicitud de juicio político contra la jefa de gobierno de la capital del país. Kenia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Guillermo. Sin duda es un tema trascendente, no solamente para los capitalinos, sino para todos los mexicanos que exigen justicia y verdad a propósito de la lamentable tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Y por eso, efectivamente, hoy hemos interpuesto una demanda, mira que aquí te la muestro, es una demanda en contra de la jefa de gobierno, la señora Claudia Sheinbaum, yo diría, por algo muy elemental, y es que ella no puede ser juez y parte. Claramente la señora Sheinbaum debe ser destituida, Guillermo, de su encargo. Debe dejar de ser jefa de gobierno para que así entonces se haga una investigación objetiva y clara que permita encontrar la verdad de lo que sucedió en esta lamentable tragedia y, por supuesto, que se sancione a los responsables. Senadora Kenia López Rabadán, ¿cuáles son los argumentos para presentar una solicitud de juicio político contra Claudia Sheinbaum? Entiendo que la hicieron en la Cámara de Diputados. Efectivamente, la ley establece que para iniciar un proceso de juicio político, esta demanda, nosotros, porque así lo establece la ley, la fuimos a presentar a la Cámara de Diputados, que es, digamos, la primera cámara que conoce de los juicios políticos, y posteriormente, después de la Cámara de Diputados, se va al Senado de la República, y quien por ley recibe es la Secretaría General. Hoy nos recibieron hacia las 10 de la mañana esta demanda y bueno, pues lo que nosotros buscamos es que haya una objetividad en la investigación. ¿Qué es lo que está haciendo la señora Sheinbaum? Pues está obstruyendo a la justicia, eso es literal. Cuando ella recibe el primer y el segundo informe de esta empresa que ella misma contrató, por cierto, pagada con los impuestos, con el dinero de los mexicanos, cuando ella recibe el primer y segundo informe, pues no se queja, no le molesta. Pero claro, porque en ese primer análisis lo que decían es que la culpa había sido de unos pernos. Pero el tercer informe ella lo detiene, lo trata de ocultar, incluso empieza a descalificar a la empresa, porque claramente lo que dice el tercer informe es que fue falta de mantenimiento, también la responsabilidad de esa tragedia. ¿Y quién tenía que haberle dado mantenimiento al metro? Mi querido Guillermo, pues muy elemental, la titular del metro y la jefa de gobierno, que en estricto sentido es la jefa de todas las autoridades gubernamentales en la Ciudad de México, hablando de la administración pública. No lo hizo. Y como no le dieron presupuesto al metro y como no le dieron mantenimiento al metro, pues claramente son responsables de esta tragedia. Ante esa realidad, ¿qué hace la jefa de gobierno? Trata de ocultar el tercer informe y claramente no solamente se está protegiendo a sí misma, que seguramente será su prioridad, también está protegiendo a todos sus colaboradores que fueron irresponsables, que fueron negligentes y que causaron la muerte de 26 personas. Leí la solicitud de juicio político que publicaste en tus redes sociales y en ella se habla de negligencia y obstrucción de la justicia. Dos señalamientos graves. ¿En qué basan estas acusaciones? En algo muy elemental, y nosotros lo presentamos como prueba, anexamos, digamos, a esta denuncia, anexamos distintas pruebas, y claramente el estudio que hace la empresa DNB lo que dice es que hubo fallas en la implementación, digamos, en la estructuración del metro, en la implementación, en la ejecución, y sobre todo, claramente lo que le afecta a la jefa de gobierno es que hubo fallas en el mantenimiento del metro.
Por eso lo que nosotros decimos es necesario que a la jefa de gobierno se le instaure un juicio político, se le destituya y entonces se haga una investigación objetiva. ¿Con qué, digamos, con qué fin? Pues con el fin de encontrar a todos los responsables de esta tragedia y que paguen, que haga, digamos, que haya justicia para las 26 víctimas, para sus familias, para las 100 personas que estuvieron lesionadas, para sus familias y por supuesto porque es un reclamo social, no solamente de los capitalinos, sino, yo diría, de todo el país, porque eso que pasó hace más de un año, Guillermo, simple y sencillamente no tiene un solo sancionado, un solo castigado en la cárcel. Senadora Kenia López Rabadán, ustedes han dicho que el gobierno de Claudia Sheinbaum es responsable del derrumbe de la línea 12. El reporte de DNB, conocido solo por la filtración que hizo el diario El País, ¿es suficiente, te pregunto, para sustentar la acusación? Bueno, déjame decirte, ha sido como a tirones, ¿no? A jalones. Ella ha dicho algo del informe, o sea, algunos de sus servidores públicos han dicho algo del informe. Ayer salió el secretario del ramo de la Ciudad de México a decir algo del informe con unas presentaciones. En realidad es increíble, Guillermo, que no sepamos los mexicanos con puntos y comas todo el documento, porque lo han estado dando como a cuentagotas. A mí me parece terrible y por supuesto que debe de haber, yo diría, sensatez por parte de los legisladores de todos los grupos parlamentarios para hacer un análisis exhaustivo de la demanda, por supuesto, del documento presentado por la empresa y que la jefa de gobierno pueda ser retirada, pueda ser destituida y en su caso, pues ya que la investigación se haga por las autoridades correspondientes y se sancione. ¿Cuál es el problema hoy? El problema es que estando la señora Sheinbaum como titular de la jefatura de gobierno, pues ha hecho todos los malabares, todo lo necesario, lamentablemente, para que no haya justicia en esta tragedia de la línea 12. Y a mí me parece que eso es inadmisible en este siglo en el que todos tenemos la posibilidad de usar una red social, de escuchar un programa, digamos, como el tuyo, que informa a la ciudadanía de manera objetiva. Hoy todos nos estamos dando cuenta de esa realidad y la realidad es que es una tragedia que está impune. Se necesita una investigación objetiva. No va a haber una investigación objetiva mientras la jefa de gobierno sea juez y sea parte. Bueno, lo cierto es que a más de un año de la tragedia no hay nadie en la cárcel, a pesar de que DNB señala a 3 gobiernos, el de Ebrard, el de Mancera y el de Sheinbaum, por el mal diseño y construcción de la línea y por la falta de supervisión y mantenimiento que ya se ha referido. Y resulta que nadie fue. Has mencionado la palabra justicia repetidamente en esta conversación. Te pregunto, ¿se hará justicia a las víctimas en algún momento? Pues mira, lamentablemente, efectivamente, pareciera que fue fuente ovejuna, ¿no? Porque todos se están protegiendo. Al final, todos terminan siendo amigos del presidente López Obrador y todos terminan teniendo una gran responsabilidad en la tragedia y todos terminan protegiéndose a sí mismos y eso es terrible. Por eso lo que nosotros argumentamos es, la jefa de gobierno debe ser sustituida, la jefa de gobierno no puede continuar en ese cargo y entonces se debe hacer una investigación y si ella es la responsable, ella tiene que pagar por esa tragedia y si hay más responsables, pues los demás tienen que pagar. A mí me parece que lo que es terrible es que pareciera estar, digamos, como en una delincuencia organizada en donde nadie se quiere destapar, porque entonces, digamos, se ve la responsabilidad de uno y de otro funcionario, y para acabarla, pues todos son amigos, o todos son del mismo grupo político, o todos tienen ambiciones políticas a futuro, y eso es terrible, porque entonces, pues, pareciera que estamos
literal, ¿no? En épocas en donde había tragedias terribles y nadie era sancionado. A mí una de las cosas que más me preocupa es, ¿y entonces en dónde hubo una transformación? ¿De qué? Bueno, pareciera que hubo un retroceso. Estos señores prometieron una transformación y son peores, digamos, peores de lo que criticaban. Hoy claramente se están, digamos, cuerpeando porque no quieren que los mexicanos sepan la verdad de quién o quiénes son los responsables. Kenia López Rabadán, ¿qué esperas que suceda con la solicitud de juicio político cuando sabemos que Morena, con sus aliados, tiene mayoría en la Cámara de Diputados? Pues mira, Guillermo, no está fácil pedirle a los legisladores que dejen de pensar en términos políticos. No está fácil, es claro. Pero también cada legislador de la Ciudad de México, hay una treintena de diputados federales de la Ciudad de México. Cada uno de esos legisladores debería de pensar en el pueblo de México, en los capitalinos. Yo te diría, sobre todo en las víctimas de esta tragedia y en las víctimas a futuro. Porque mira, una de las, digamos, de las cosas que tendríamos que exigir son garantías de no repetición de esa tragedia. O sea, garantías de que los millones de mexicanos que se suben al metro no estén en la posibilidad de que algo así vuelva a suceder. ¿Y sabes qué? Lamentablemente puede volver a suceder porque el metro está absolutamente abandonado. Entonces lo que nosotros decimos es, necesitan entender la importancia del problema, necesitan analizarlo. Nosotros lo ingresamos en la Secretaría General, se turna a la subcomisión, se turna a 2 comisiones de dictamen, se turna al Pleno y la mitad más uno de los legisladores tendría que resolver, destituir a la jefa de gobierno, emitir, digamos, una resolución de juicio político aprobando su destitución y después se iría al Senado de la República. Aunque ese proceso se ve, digamos, sinuoso, me parece que están obligados a hacerlo todos los legisladores de todos los partidos políticos. Pues aquí queda el testimonio. Senadora Kenia López Rabadán, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Guillermo. Hoy sin duda es un día importante para seguir exigiendo justicia. Justicia para las víctimas de la línea 12, justicia para que una tragedia como esas no se vuelva a repetir. Te mando un abrazo y como siempre estamos trabajando desde el Senado de la República a favor de las y los mexicanos que tanto merecen tener mejores gobiernos. Un abrazo. Hasta pronto, senadora. Gracias.